Bueno, como dije, a mí no me gusta escribir mucho, entonces aquí está el vídeo de un poco más sobre mí. Entonces, yo soy Jimmy Flores, yo soy el creador, el fundador, el profesor, muchas cosas de Modemi. Entonces, yo soy mexicano-americano, mis padres son mexicanos, son de Sinaloa y yo soy nacido y criado en Estados Unidos, pero llevo los últimos más o menos 15 años, cosas así, viviendo en España. Y estoy casado, tengo un perro, dos gatos. Entonces, yo que fue en el 2002 más o menos, yo llegué a España a estudiar corte y confección. Entonces, antes de eso, yo ya había empezado a coser más o menos desde los 16 años, sí, más o menos desde los 16 años, y, me dio por aprender y por empezar a coser porque fue algo que siempre vi que mi madre estaba implicada. Entonces, ella cosía poco, pero siempre iba a la modista, tenía amigas que eran costureras y bueno, estas señoras, estas mujeres, pues cosían, le enseñaban y ella iba aprendiendo poco a poco. El sueño realmente de mi madre ha sido siempre aprender a cortar y a coser y lamentablemente como el caso de muchos inmigrantes en Estados Unidos y alrededor del mundo, ella no tuvo la oportunidad por tener que trabajar y bueno, a mí me la ha dado. Ella y mi padre me han dado a mí la oportunidad de aprender esto. Y entonces yo desde pequeño estuve siempre viviendo casi entre dos mundos. Con mi madre conocí mucho lo que es el mundo de las telas, de las costureras, todo esto. Y con mi padre conocí mucho el mundo de la construcción, porque él no solo trabajaba para una empresa, sino que también tenía su pequeña empresa por su parte. Y yo desde que podía andar, todos los fines de semana iba a trabajar con él, o sea que ya fuese lo que fuese, o con el pico y la pala, o poniendo cemento, o lo que sea, siempre estuve como muy metido en crear cosas a mano, ya sea para mí o ya sea en construcción con mi padre. Y un día pues me dio por empezar a aprender a cortar y a coser. Entonces, básicamente eran chapuzas muy grandes. Yo lo que estaba haciendo era compraba patrones de estos del Vogue, del Burda, del McCall's, de todo esto. Yo compraba estos patrones y con la idea que yo tenía en la cabeza, yo entraba a esta tienda, veía más o menos qué patrón se ajustaba y lo compraba. Y vamos a decir, entre muchas comillas, yo lo transformaba. Y digo entre muchas comillas porque en realidad eran chapuzas muy grandes. Entonces yo empecé así. Y esto yo tendría que 17 para este entonces, termino la high school ahí y me voy a vivir a Los Ángeles porque había encontrado ahí una escuela, me pareció interesante y fui ahí. Entonces estaba viviendo en Los Ángeles, la escuela la verdad es que me gustaba, pero la manera de enseñar no me gustaba. Entonces, no me gustaba esta idea de que si yo quería ser más, no podía, porque estaba un poco atado al ritmo de la clase. Y si yo necesitaba más tiempo para entender algo mejor, también es que me jodía, porque tenía que seguir el ritmo de la clase de todas las maneras. Entonces, no terminé la escuela ahí. Me fui a San Diego después de Los Ángeles. En San Diego empecé a seguir cortando y cosiendo, pero esta vez descubrí lo que era eBay. Y eBay es un portal de subastas que las personas pues venden cosas que empezó siendo un sitio donde la gente vendía cosas que ya no querían. O sea, es como un mercadillo, por decirlo así. Pero
Yo cuando lo encontré, esto sería el 2001 más o menos, o 2002. Igual fue temprano durante el 2002. Entonces encontré eBay y dije, pues mira, voy a intentar cortar y coser alguna cosa y venderlo ahí. Entonces empecé haciendo, y aún me acuerdo, eran unos halter que eran reversibles. Eran reversibles de aquella manera, porque realmente ahora que me acuerdo, eran unas chapuzas muy grandes, muy mal cosido, muy mal montado, pero yo lo hacía. Entonces lo cortaba, lo cosía y entonces yo iba haciendo mis cosas. Y hice 3 o 4, les hice fotos, porque claro, en el 2001-2002 las cámaras digitales no es lo que hay hoy. Hoy tienes todos los teléfonos, con un teléfono medianamente decente, tú puedes hacer fotos de producto hoy para vender en internet. Y si te cuidas un poco la iluminación, te van a quedar súper bien. En aquel entonces no era así. Entonces, yo no sé cómo, pero mi padre tenía una cámara digital en el 2001-2002. Y esta cámara digital parecía más un ladrillo enorme, que me acuerdo que era una Kodak, que era cacho así, que casi se tenía que agarrar así. Bueno, todo dicho, mi padre siempre ha tenido una gran afición con la tecnología. Siempre le ha encantado la tecnología, siempre le han encantado los teléfonos móviles. Yo me acuerdo desde que empezaron a salir, él hacía todo por tener el último, le encantaba la tecnología. Entonces, igual por ahí me sale a mí también este gusto por la tecnología. Pero bueno, en fin, me dio la cámara, empecé a hacer las fotos, empiezo a publicar cosas en eBay. Y a mi sorprender, me las empiezan a comprar. Entonces, hoy en día, si yo estuviese hoy en día empezando haciendo lo que hacía en aquel entonces, pues tendría páginas como Etsy, que Etsy, E-T-S-Y, es como un sitio donde si es algo hecho a mano o vintage, ahí lo puedes ir a vender. Entonces es una página enorme y ahí básicamente te puedes ir a abrir tu tienda y vendes tus cosas que haces. Entonces yo podría estar vendiendo ahí, pero en aquel entonces no existía, entonces estaba vendiendo en eBay. ¿Cómo la gente me lo estaba comprando? Al día de hoy no lo sé. Yo siempre lo que he dicho es, si yo encontrase a esas personas que me compraron estas cosas, no solo les devolvería el dinero, sino que les tendría que invitar a cenar o algo, porque les tendría que pedir perdón. Pero bueno, entonces se llegó a un punto en ese momento donde yo dije, estoy bastante limitado, porque no sabía patronaje realmente. Había ido había ido a la escuela en Los Ángeles. Lo que no comenté es que también en Arizona, donde estaba viviendo, fui a la escuela ahí un poco, aprendí un poquito de patronaje, pero realmente muy, muy poco. Yo no sabía cómo hacer una base realmente. Entonces, me encontré en esa situación de que en Estados Unidos la escuela era carísima, pero súper cara. Entonces, eso realmente causaba que el precio fuera una barrera muy grande, que yo no podía cruzar. Porque aunque mis padres me iban a ayudar, era demasiado dinero. Entonces, me pongo a buscar escuelas en otros países. Y estaba a punto de ir a una escuela en Italia. Y al final me eché para atrás porque para cuando yo empezara a entender el italiano y a entender lo que me estaban enseñando y todo esto, yo sentía que iba a perder mucho tiempo. Entonces encontré una escuela en Barcelona y pues vine aquí. Hice las maletas, etcétera, etcétera. Y lo gracioso es que incluso esta escuela, que para los precios de España era cara, aún así
vivir aquí y estudiar aquí era muchísimo más barato que hacerlo en Estados Unidos, que eso me parece una locura. Pero bueno, entonces vine. En esa primera escuela no me gustó nada porque básicamente era repetir la misma experiencia de Los Ángeles, rollo los lentos se joden y los que quieren ir más rápido también. Entonces era todo seguir un programa, íbamos súper lentos, es como sentía que pasaban los días y no es que no aprendían, sino que se aprendía muy poco. Entonces me pongo a buscar otra escuela, ya estando aquí. Busco en las páginas amarillas, llamo a un par de sitios y en una el dueño pues me contestó el teléfono, me habló de manera muy, no sé, muy cercana, me gustó su tono y su forma de responderme mis dudas. Fui, le vi, me apunté. Entonces, esta escuela se llama Design Jova, que ya no... El teléfono está por ahí. La escuela ya no está en activa, ha fallecido el profesor, pero bueno, ya antes de que él falleciera ya había cerrado la escuela. Entonces, si suena una vez más el teléfono, lo voy a ir a poner en silencio, se me ha olvidado. Entonces, claro, aquí yo realmente me desarrollé. Aquí es donde... Porque la escuela era... Cada uno podía llevar su ritmo. Entonces, era un profesor solamente que enseñaba todo. Corte, confección, patronaje, modelado sobre volumen, incluso si querías bordado, dibujo, ilustración, historia del arte, historia de la indumentaria. Vamos, todo. Entonces, ahí yo pude correr mucho. Entonces yo estaba yendo a la clase de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Había un parón a mediodía, más o menos creo que era como de 2 a 4, cosas así, donde se paraba. Muchos días yo ya me quedaba a seguir trabajando y la verdad es que me encantó esa idea de escuela donde cada uno puede ir a su ritmo, porque para mí nunca ha tenido ni sentido ni lógica que una escuela te exija que tú tengas que terminar un programa en un tiempo específico, porque no tiene sentido. Si yo puedo hacer todo más rápido, debería de poder terminar antes. O si yo necesito más tiempo para hacer todo de una manera más lenta, debería de poder terminar después. Entonces, aquí encontré ese sistema. Y entonces, en la escuela yo hice muchísimo. Es que ya terminé dando clases después del primer año de estar ahí. Entonces, todo esto es lo que realmente me ha llevado a lo que es empezar Modemi. Entonces, no voy a hablar mucho de Modemi aquí porque es más un poco un rollo más sobre mí, pero hay otro artículo un poco sobre lo que es Modemi. Entonces, lo que ha pasado es que yo cuando terminé la escuela monté una colección, que eso fue... a veces pienso que fue un fallo, pero realmente no fue un fallo, fue lo mejor que me podría haber pasado. Entonces, fabriqué una colección. Había empezado con una compañera de clase. Terminamos que ella no iba a continuar haciendo esto porque realmente no estaba tan implicada en esto como yo. Y hago una colección, hago todas las muestras, todos los patrones, bla, 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 hasta encuentro que alguien que me dé dinero para fabricar, que eso es increíble. Y todo súper bien, pero de repente se me olvidó todo de cómo vender. Y me encontré con muchísimas cajas de ropa sin ninguna idea clara de cómo lo iba a vender. Porque hoy en día yo lo pienso y digo, pues no sé por qué no lo vendí a través de internet como estaba vendiendo en Los Ángeles. Pero te juro que la idea ni se me ocurrió. Ni se me cruzó por la mente hacerle fotos. Tenía fotos, pero de colgarlas en eBay. Y hacer lo mismo que hice en San Diego. No sé, aún no sé por qué no hice eso. Voy a poner el móvil en silencio. Ok, entonces,
Y con esa colección básicamente intentamos, y digo amos porque mi ahora esposa me ayudó muchísimo con esto y los dos intentamos ir a centros comerciales, a tiendas, tal y cual, y nadie nos hacía caso básicamente. Y entonces, en una idea dije, pues mira, vamos a vender esto a Londres. De todos los sitios, es el único sitio que se me ocurrió, Londres. Entonces, ahí hay dos mercadillos muy grandes, el de Camden y el de Portobello. Y entonces, la idea era ir a vender toda esta ropa ahí. Muy bien. Entonces, hablo con toda esta gente, emails, llegamos básicamente, yo ya había cerrado todo con las personas que organizan estos mercados, que son funcionarios del Estado, porque el Estado es el que gestiona los espacios de ahí. Entonces, hacemos las maletas, básicamente no teníamos idea de volver a Barcelona, o sea que yo ya había dejado mi departamento, había dado casi el 90% de mi ropa lo di en la iglesia, tenía solo lo que me cabía en una mochila y todas las cajas iban a llegar a Londres al día o 2 días después de que nosotros estuviésemos ahí. Entonces, con el dinero que nos quedaba teníamos para rentar una habitación ahí y para lo que nos iba a costar el puesto en el mercadillo de Camden, creo que era Camden donde íbamos. Entonces, llegando al aeropuerto de Londres, me terminan deportando. Entonces, aún hoy en día, cuando yo digo la razón que hay en ese papel, que hubo en ese papel en ese momento, y esto estamos hablando de que sería el 2005-2006, más o menos, fue que yo no podía demostrar mi identidad. Entonces yo le había demostrado a estas personas mi pasaporte americano, la tarjeta de residencia de estudiante de España, les había enseñado mi número de seguridad social de Estados Unidos, el carnet de conducir de Estados Unidos. En realidad, incluso mi acta de nacimiento original. O sea que yo ya no tenía más documentación original para mostrarles que yo era y yo soy Jimmy Flores. No había más. Pero la razón oficial en el papel era, pues nada, no puedes demostrar tu identidad y no te vamos a dejar entrar. Mi mujer, claro, ella no tuvo ningún problema, porque ella es de la comunidad europea, su nacionalidad. Entonces, vistos en esta situación, terminamos pasando casi un día dentro del aeropuerto, volvemos a Barcelona. En Barcelona solo le quedaba un día de casa, o creo que 1 o 2 días de casa en donde mi mujer estaba viviendo, porque ella también había dejado el piso. Y llegamos aquí y bueno, dijimos, mira, pues nos vamos a Madrid, probamos la suerte ahí, porque ahí vivían sus padres y teníamos una casa donde quedarnos. Entonces fuimos a Madrid, intentamos vender esto ahí también. Llegamos cerca, pero al final no salió nada y ya desesperados, pues decimos, mira, vamos a Estados Unidos, vamos a Arizona, donde también teníamos casa y vemos qué se puede hacer ahí. Y ahí nada, o sea, ahí terminé trabajando en una tienda como de materiales de construcción y intentaba mover esto, pero ya no. Yo creo que ya yo sentía la derrota y sí, estaba derrotado realmente, no había muchas ganas de nada. Entonces, a todo esto terminamos volviendo a España porque los padres de mi mujer estaban muy mayores y había unos problemas de salud y terminamos volviendo. Entonces,
Volvimos a España y en Madrid nos encontramos un poco con la situación familiar que era pues un poco compleja. Al menos teníamos un sitio donde quedarnos y bueno, pues yo empecé a buscar trabajo y en ese momento tuve dos oportunidades. La primera era entrar a trabajar en una sastrería como ayudante. Ahí iba a ganar el doble de lo que... Entonces, entrar a una sastrería, y la otra oportunidad que me salió era entrar como aprendiz de diseñador gráfico en una empresa que se dedicaba a hacer productos promocionales. Entonces, ellos lo que hacían era, cuando una empresa enorme como Heineken o Coca-Cola o una revista o lo que sea, cuando hacen promociones y regalan productos, alguien los tiene que diseñar y alguien los tiene que fabricar. Entonces, esta empresa hacía las dos cosas. Entonces, les gustaba mi perfil porque yo había estudiado moda, entendía del textil y ellos trabajaban muchísimo temas textiles. Entonces, me dieron la oportunidad, me ofrecían la oportunidad de entrar a trabajar como diseñador gráfico en el departamento creativo. Entonces, yo estaba ahí con estas dos opciones de qué hago. En la sastrería iba a ganar el doble. Aquí iba a aprender algo completamente nuevo. Y decidí, pues, aprender algo nuevo. Entonces me metí a aprender toda esta parte de diseño gráfico, Photoshop, Illustrator, algo de 3D, etcétera, etcétera. Y bueno, se me dio muy bien, me gustó mucho. Terminé haciendo productos para clientes muy grandes. Y se llegó un punto donde dejé el trabajo porque realmente sentí que me estaban tratando bastante injusto. Y aquí cometí yo un error gravísimo. Que cuando uno no sabe es que básicamente dejé el trabajo como un loco en inglés se dice quit, básicamente es renunciar al trabajo y te vas y ya está. Entonces no tenía derecho a desempleo ni nada. Y eso es un error. Ahora lo reconozco. Pero bueno, entonces me puse y en medio estudié también en una escuela que se llama EFTI, estudié fotografía y iluminación. Entonces, porque en este trabajo estábamos haciendo también muchísima fotografía de los productos para personalizarlos. O sea que alguien nos traía un producto, nosotros le hacíamos la foto, lo separábamos en capas dentro de Photoshop y lo personalizábamos. Les cambiábamos los colores, les poníamos otros diseños, etcétera, etcétera. Entonces, hice fotografía en EFTI, empecé a ser ayudante a un estudio de fotografía que eran dos chicos que se llaman Espada y Santa Cruz, es el estudio, y aprendí un montón con ellos, pero muchísimo, muchísimo. Y ahí empecé a hacer vídeos de costura y de patronaje. Entonces empecé un canal que se llama Yocoso, donde empecé a compartir cosas porque a mí siempre se me había quedado en la cabeza esto de no debe de ser... Me parecía muy injusto que si tú querías aprender algo de moda o de costura, realmente era y sigue siendo bastante imposible, bastante difícil aprender fuera de lo que es una escuela. Entonces, porque incluso aún a día de hoy hay mucho material por YouTube, pero no es muy profundo, no va en mucha profundidad y en breve te encuentras con que necesitas más y quieres más. Y tampoco está estructurado de tal manera como lo que yo pretendo hacer en Modemi, que es cursos de la misma calidad que en una escuela. Entonces, pero claro, en aquel entonces yo no sabía cómo hacer lo que estoy haciendo hoy con Modemi. Entonces, pues nada, empecé a hacer vídeos, a publicarlos.
Poco a poco a la gente le fue gustando y el canal fue creciendo. Entonces, eso a mí me llevó también a empezar una asociación sin ánimo de lucro. O sea que había abierto lo de Yocoso y ahora estoy abriendo lo que se llama Hecho por mí. Entonces, el Hecho por mí, la idea era inspirar y animar a muchas personas a volver a conectar con sus manos y a través de crear cosas. Entonces, ya sea a través de aprender a cortar y a coser o a través de aprender a trabajar materiales como la madera y el metal para hacer una lámpara o la joyería. Básicamente, el volver a crear cosas y a ser creadores. Entonces, esa era una parte. Y luego la otra parte era también ayudarles y apoyarles en la transición de ir de una persona que empieza a hacer cositas y luego dice, pues si hago 10, las puedo vender. Entonces, ahí hay un momento donde algunas personas quieren emprender. Entonces, nosotros teníamos también ese objetivo de apoyar a las personas que querían emprender. Entonces, con Hecho por mí hicimos también un montón de cosas. Hicimos un evento súper grande de talleres, hicimos un montón de conferencias y de charlas para la comunidad y terminé haciendo también un podcast que es básicamente un programa de radio en internet donde yo entrevistaba a las personas dentro de la comunidad que tenían pequeñas marcas, cosas así. También fue súper bien, a las personas les encantaban las entrevistas y todo esto. Entonces, se llegó a un punto donde yo dije, mira, necesito un cambio. Entonces hablé con mi mujer y decidimos que podríamos probar el volver a Barcelona. Y entonces volvió mi esposa, nos vinimos los dos. A todo esto había fallecido el padre de mi mujer y ya su madre estaba en bastante mal estado con Alzheimer, que también ya ha fallecido hace como 10 meses. Y entonces volví y enseguida encontré un trabajo haciendo marketing, entonces marketing digital. Y esto es lo que abrió realmente mi camino, aunque ya estaba haciendo mucho de lo que se llama marketing y marketing digital, marketing de redes sociales, marketing de contenidos, etcétera, etcétera. Lo estaba haciendo ya con Yocoso, con Hecho por mí, y realmente fueron esas cosas las que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en esto de manera profesional. Y bueno, en Barcelona tuve mucha suerte de poder trabajar en empresas bastante interesantes, haciendo cosas que a mí me gustaban, que a la empresa le ayudaba a crecer. Y he aprendido otra vez muchísimo a lo largo de este tiempo. Y hoy en día, que ya más o menos estamos en el presente de esta historia, pues me encuentro que me estoy dedicando a esto de Modemi a tiempo completo y espero poder hacer algo aquí que nos ayude a todos a crecer y a aprender y a un poco vivir o acercarnos a esos sueños que tenemos de primero aprender algo que tenga que ver con moda o diseño o belleza y luego el de poder llegar a un punto donde podamos vivir de ello, ya sea como empleados o como emprendedores. Entonces, eso es un poco lo que, de una manera bastante resumida, quién soy yo, por qué estoy aquí, qué he hecho. ¿Y a dónde quiero ir? Buah, pues eso es un castillo muy grande. A mí me encantaría crear la mayor escuela de moda, diseño y belleza en Internet para hispanohablantes. Y estoy tomando los primeros pasos para hacerlo. Espero que si has llegado hasta este punto de mi rollo,
te sientas que quieras aportar a este proyecto, a esta idea, a esta escuela, a Modemi, y si puedes te apuntes, porque entre todos realmente esto va a ser realidad. Entonces, no sé qué más decir. Tengo un perro, tengo un bulldog francés que por ahí está echado, que está haciendo frío y no le gusta salir cuando hace frío. Tengo 2 gatos que también por ahí están, allá está uno. ¿Y qué más? Pues nada, si tienes comentarios o preguntas o dudas o lo que sea, hazlo aquí abajo en los comentarios y yo estaré entrando y respondiendo a todo lo que pueda. ¿Y qué más? Pues nada, me gustaría animarte a seguir aprendiendo, a seguir descubriendo cosas, a nunca pensar que eres vieja o viejo, que ya es muy tarde. Nunca es tarde para empezar a aprender y a crear cosas. Y bueno, yo te animo a ello. Y otra cosa es que voy a empezar a grabar un podcast. Voy a empezar a grabar diferentes podcasts. Uno va a ser solo yo, creo, o yo y mis amigos y amigas, puede ser, hablando de cosas que pueden tener o no relevancia a la moda, puede ser. Eso ya es un tema más libre, es más personal mío, para que me puedas conocer más, para que yo pueda compartir contigo ideas, sugerencias, novedades, etcétera, etcétera. Pero también tengo pensado empezar uno de entrevistas con otras personas más metidas dentro del mundo de la moda. Entonces, con todo eso yo ya voy a ir comunicándolo. Si quieres estar al tanto de todo esto, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en YouTube. ¿Qué más redes sociales hay? No sé, pero bueno, abajo del todo en esta página creo que están todos los enlaces y ahí puedes ver todo. Entonces, si tienes preguntas para mí, déjalas en los comentarios y yo encantado de responderlas. Yo soy realmente un libro abierto. Tú pregúntame y si es demasiado personal y privado, pues no responderé. O diré, mira, esto es algo que me parece demasiado. Pero en general no tengo ningún problema hablando de mí, de lo que he hecho, de lo que me ha ido bien, de lo que me ha ido mal, de lo que me ha ido fatal y de lo que me ha ido peor que fatal. Pero de todo se aprende y estoy muy contento de estar aquí porque Modemi va a ser muy grande. Yo lo siento y nada, con eso, un beso, muchas gracias por quedarte hasta este punto y te deseo todo lo mejor hoy, mañana y siempre. Hasta luego, chao.